Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 274. Estamos en el libro de Proverbios y vamos a considerar el día de hoy los capítulos 8, 9 y 10. Proverbios 8 contiene la personificación de la sabiduría en conversación con los hijos de Salomón y continúa el poema del capítulo 7. Este capítulo tiene el motivo de contrastar a la sabiduría con la mujer adúltera del capítulo 7, cual puede ser interpretada como el pecado. Noten que la sabiduría también busca a los hombres, pero no de la misma manera que la mujer infiel. Mientras que la infiel cazaba a un joven específico al atardecer para quedar bajo la cobertura de noche y esconder sus malas obras, la sabiduría se para en las puertas del pueblo, indicando que fuera de día cuando las puertas estuvieran abiertas, y clama a gran voz públicamente, invitando a todos quienes desean aprender de ella. Noten sus palabras en el verso 5, llamando a los simples, cual es una alusión al joven del previo capítulo. Pueden ver el capítulo 7, verso 7. En los versos 6 al 9, la sabiduría explica la justicia y honradez de sus palabras, rechazando el camino de la maldad y palabras vanas. Debemos notar en los versos 10 y 11 la alusión a la petición de Salomón delante de Jehová en Primera de Reyes capítulo 3. Recordarán de nuestra lectura en Reyes que Dios le concedió a Salomón el tener riquezas en abundancia, precisamente porque no las había pedido, sino que pidió mejor un corazón entendido para gobernar. En estos versos, la sabiduría insta a los hombres a escogerlas sobre el oro y la plata y las piedras preciosas, cuales no comparaban con la sabiduría. Los versos 12 al 21 contienen una reiteración de los previos versos, incluyendo un contraste entre la sabiduría y la vanidad de la maldad en el mundo, referencias al reino de los reyes y príncipes y el valor superior de la sabiduría a las riquezas. Deben notar en el verso 13 la definición del temor de Jehová, cuál es el aborrecer el mal. Recuerden que esto es el principio de la sabiduría. Los versos 15 y 16 aluden a los reinados de David y Salomón, mientras a la vez instan a su descendencia a seguir sus caminos. Noten el verso 17, cual a menudo es atribuido a Dios mismo, pero en este contexto conocemos que es la sabiduría hablando. Los versos 18 al 21 vuelven a contrastar el valor de la sabiduría con el valor de las riquezas. Los versos 22 al 31 describen la sabiduría como más antigua que la misma creación, siendo que Dios la poseía antes de formar la creación. Describe las múltiples facetas de la creación y su lugar junto a Dios en cumplir la tarea de la formación del mundo y el establecimiento de las leyes naturales. Deben notar en el verso 30 que Jehová se deleitaba en la sabiduría cada día. Sin embargo, debemos notar que, aunque la sabiduría es mencionada como posesión de Dios y existiendo antes de la creación, cae bajo el dominio de Dios y el conocimiento de Dios, de modo que Dios se deleita en su propia sabiduría y otorga sabiduría a quien lo pide. Pueden ver Santiago capítulo 1, verso 5 para más sobre eso. El capítulo termina con una bendición sobre quienes adquieren la sabiduría, diciendo que obtienen vida y favor de Dios, mientras que aquellos quienes la rechazan aman la muerte, indicando su propia muerte por necedad. Proverbios 9 comienza en los versos 1 al 6 con una breve descripción de la sabiduría como ama de su casa, quien ha hecho todos los preparativos para recibir a quienes inquieren de ella. Ha enviado a las doncellas de su casa a llamar por la ciudad, mientras la sabiduría misma prepara de su pan para saciar a quienes entren a su casa. Los versos 7 al 12 comienzan con las enseñanzas particulares del libro, empezando con instrucciones sobre la corrección de otros. No deben corregir a escarnecedores, por cuanto los escarnecedores no tienen respeto de la corrección ni de la sabiduría, y en vez tomarán la corrección como insulto personal. En contraste, el hombre sabio se puede corregir por cuanto valora la corrección y entiende que es para su propio bien. Noten la repetición del comienzo de la sabiduría en el verso 10 como siendo el temor de Jehová. Noten la amonestación del verso 12. Los sabios son edificados por su sabiduría, mientras que los escarnecedores llevarán la consecuencia de su necedad. Los versos 13 al 18 contienen la descripción de la mujer llamada insensata, la cual es contrastada con la sabiduría. Mientras la sabiduría envió a sus doncellas a llamar mientras ella hacía preparativos, la insensata sale ella misma y se sienta en el lugar más alto llamando a los simples. El concepto es que la insensatez es fácil de conseguir. En vez de prepararle el pan para sus visitas, les insta a robar el agua y comer el pan en secreto. El verso 18 describe su hogar como lugar de los
los muertos, en contraste directo a quienes hallan la sabiduría, obteniendo vida y el favor de Dios. El capítulo 10 comienza con un segmento llamado Los Proverbios de Salomón. Este segmento incluye breves enseñanzas con la intención de divulgar la sabiduría de los lectores del libro. Notarán que estos versos no tienen un punto central cual corre por todo el capítulo, sino que cada enseñanza es su propia entidad. Para nuestro propósito de lectura, debemos notar que cada proverbio o cada verso en este instante de este capítulo contrasta la sabiduría y la necedad. Aunque utiliza distintas acciones para traer su enseñanza, el punto central es la diferencia entre el sabio y el necio. Recuerden que los proverbios, en la mayoría de los casos, son observaciones del escritor en cuanto a la ejecución de la sabiduría. No son particularmente promesas ni verdades absolutas. Su intención es amonestar a la sabiduría y el rechazo de la necedad. Notaremos mediante nuestra lectura de Proverbios que se utiliza frecuentemente los ejemplos de hijos honrados y de deshonra, justos e injustos, trabajadores y perezosos, ricos y pobres, y opresores y los oprimidos. Estos han sido los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Proverbios. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.